bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí en una sesión más, en una plática más del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, que como cada miércoles a las 12 del día presenta temas diversos de cosmobiología. Y pues el día de hoy presentamos dentro del ciclo Experiencias, hallazgos o anécdotas con la astrología al profesor Cecilio Tlamizzi. Él es contador público, es economista, tiene conocimientos de psicología a través del análisis transaccional y se desarrolló profesionalmente en el área financiera bancaria. Y pues actualmente está jubilado. Y en cuanto a la astrología, pues él ya tiene más de 25 años de estudiar y de impartir cursos para la red GPU. Y los jueves de cada 15 días tiene un espacio llamado Tips y Nociones de Astrología, donde también nos comparte temas diversos de astrología. Y el día de hoy, pues es un lujo y una fortuna tenerlo aquí. Muchísimas gracias, profesor, y adelante. Sí, muchas gracias, Yola. Bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme. Bueno, en primer lugar quiero compartir, por ejemplo, que cuando yo conocí la institución, me invitaron a un buffet, y fui. Y entonces estaba un cartel que decía curso básico de astrología. Entonces me apunté y fui. Y bueno, pues yo tendría como 20 y pico de años, 25, yo creo 26. Y entonces me impactó ese curso. Porque esta persona que lo vio, por cierto, creo que es de Monterrey, pues era muy, enfocaba mucho las astrologías en la parte humanística. O sea, ponía muchos ejemplos, a veces chuscos, a veces divertidos, a veces, pues así con mucha seriedad. Entonces yo tomé el curso y muchas cosas me impactaron. Yo no sé ni por qué lo tomé, porque ni siquiera lo estaba buscando, pero dije, pues a ver de qué se trata. Y bueno, pues ya tomé ese curso, muy bien. Después, pues ya me dejó picado, seguí estudiando. Donde encontraba cursos, pues me apuntaba. Lo curioso es que después de un tiempo, yo empecé a ya aprender, tanto en cursos con otros instructores, como también en forma autodidacta. Y después me di cuenta que el primer instructor con el que tomé clases, pues no sabía astrología. Pero bueno, pues de alguna manera, después me di cuenta, porque pues algunas cosas que decía, pues ya después comprobé que pues, no eran ciertas. Pero aún así, él cumplió su función de interesarme en la astrología, y tanto a mí como a algunos otros. Entonces de ahí empecé a estudiarla. Después, bueno, yo estudié con el mismo instructor que tuvo Fernando Castañeda, que fue el reverendo Francisco Javier Rosas. Él una vez, yo estaba en la escuela de Medio Genial, y un día fue de visita a esa escuela y habló de astrología. A mí lo que me impactó de él es que era totalmente realista, crudo, práctico, escéptico. Y yo en ese entonces me dije, no, pues otro tanto que le echa mucha alabanza a la astrología y que es lo mejor y todo. Y él no, al contrario. Él desmentía muchas cosas que a mí me dejaba muy sorprendido. Entonces eso me jaló hacia él. Y yo estudié un buen tiempo hasta que murió. Es más, después de que murió, nosotros formamos un grupo, nosotros sus alumnos, y seguimos estudiando, y nuestras aportaciones se las dábamos a su hija, que quedó huérfana, que tenía en ese entonces unos 15 o 16 años. Entonces estaba estudiando, todas las seguimos financiando con nuestras cuotas para que ella terminara de estudiar. Y bueno, pues con él siempre era de tomar un curso básico. Después terminaba, y el siguiente, pues dije, curso básico 1, 2 o 3 o algo así. No, pues otro básico, y otro básico, y otro básico. Me fui con puros básicos. Y él hasta ya me ponía de ejemplo, dice, miren, vean, él es persistente, dice, él continuaba, pues, porque nunca terminaban los alumnos con él. Él era muy rudo,
muy rudo y muy duro. Y él nos pasaba el pizarrón y decía, a ver, vamos a ver su carta. Y entonces dice, dígame algo de su carta. Y pues nosotros nos quedábamos así como muy elemental. Y le echábamos un rollo así como se echan en la red GF1. Y dice, no me eche rollos aquí, dice, dígame cosas prácticas. Y entonces él tomaba un aspecto de la carta y decía, a ver, ¿qué ha hecho con este planeta? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha trabajado? Pues uno ni idea, ni siquiera, porque teníamos una astrología teórica totalmente. Dice, a ver, dígame. Y la verdad que sí. Y si no contestábamos algo de la carta, nos dejaba parados. Y decía, pues usted dígame a qué hora se quiere sentar, dígame algo de su carta. Y así en otras ocasiones había a las mujeres sobre todo, también que pasaban frente, no le decía nada, dice, mire, no vuelva a venir a mi clase, dice, no me venga a quitar mi tiempo. Dice, váyase con sus rollos a otro lado. Dice, aquí viene a estudiar, aquí viene a aprender y tiene que aportar algo. Nos dejaba estudiar 2 horas diarias, temas de astrología. Veíamos un signo una vez por mes, o sea, por ejemplo, Aries lo veíamos todo un mes, Tauro lo veíamos todo un mes, eran 4 clases al mes. Pero no nada más eso, sino poner en práctica el signo, por ejemplo. Cuando vimos Géminis, decían, ustedes durante este mes van a vestir con ropa roja, no amarilla, roja. Y bueno, para los que son Géminis o tipo aire, pues les impactaba. Yo me sentía bien porque yo soy ascendente Aries y el Aries tiene que ver con el color rojo. Y así, por ejemplo, con Tauro, póngase ropa verde, Géminis amarilla, perdón, Aries era rojo, Leo igual amarilla o naranja, y así, para experimentar qué pasaba con nosotros, o sea, con la ropa y los colores. Y, por ejemplo, decía, cuando vimos los planetas, decía, a ver, vamos a ver Venus, ¿qué metal rige? Pues el cobre. Dice, pues desgarre un alambre de luz y póngaselo de pulsera y vea, y dice, solamente a los signos de fuego lo van a hacer. Y la verdad que fue impactante porque el cobre pues es Venus, está representado por Venus. Y entonces nos hacía más apacibles. De ahí entendí eso de las pulseras, esas pulseras de bronce que venden, precisamente para tranquilizar los nervios. Y así fuimos experimentando. Él, él seguía mucho en ese entonces, maestro Díaz, Domingo Díaz Porta, y él siempre nos seguía sus actividades y nosotros nos seguíamos a él. Entonces íbamos mucho a Veracruz a hacer prácticas. Hicimos prácticas para manejar el fuego, el agua, el aire y la tierra. Por ejemplo, les comento cómo trabajamos el agua. Nos íbamos a la playa y hacíamos enterramientos. Entonces solamente la cabeza de fuera y bien cubierta. Entonces, pues el último, pues ya alguien le pedía el favor que lo enterrara. Entonces todo dice, pues, qué divertido, enterrarse en la arena está suave. Pero la regla es que no podíamos quedarnos dormidos. Entonces teníamos que estar platicando, hablando. Entonces llega un momento en que el ruido del mar, de las olas y todo el ambiente de las aves, ya no sabemos si estábamos dormidos, si estábamos despiertos. O sea, se hace la conexión del agua con el inconsciente. Y entonces yo, la verdad, yo no sabía si estaba soñando o estaba despierto. ¿Por qué? Porque los enterramientos no eran de 5 minutos, eran de 45 a 1 hora de estar ahí. Y después empezaba a sofocar la tierra, empezaba a pesar, o sea, la arena nos empezaba a pesar. Y después, si uno traía cosas emocionales, pues de ahí explotaba, no aguantaba y se salía del enterramiento. Entonces, aparentemente son cosas muy sencillas, pero eran muy fuertes, mucho, muy fuertes. Y bueno, pues aprendimos, bueno, esa era una de estas, nada más les pongo como ejemplo, pero trabajamos los 4 elementos. Entonces era muy interesante porque él, a su vez de que seguía al maestro Domingo Díaz Porta, pues él estaba muy entregado hacia el indigenismo y hacia los hombres de conocimiento, como decía mi instructor, hombres de conocimiento. O sea, hombres de conocimiento
conocimiento chamanes. Entonces nosotros nos integrábamos con ellos a hacer prácticas. Y bueno, pues hubo otro compañero que también participaba de la misma línea, pero se separaron y él se siguió con las danzas sagradas. Él, él se fue por ese lado. Nosotros pues nos quedamos ya como huérfanos. Íbamos continuamente a centros ceremoniales a hacer prácticas. Y lo que hacíamos es, por ejemplo, nos vendábamos los ojos y empezamos a caminar con los brazos estirados, las manos, las palmas de las manos hacia abajo paralelas a la tierra. Y decía, a ver, localicen dónde hay más energía en este lugar. Y caminábamos ahora sí que a ciegas y coincidíamos todos cuál era el lugar donde brotaba mucha energía. Y después nos ponía a las 12 del día a meditar y con el solazo y dice, a ver, mediten y descubran qué hay abajo de esta pirámide. Y era increíble porque no sé qué pasaba o cómo pasaba, pero detallábamos cosas que ni siquiera sabíamos. ¿De dónde salió eso? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo intuimos o cómo nos sabíamos? No tenemos ni idea cómo sucedía. Y en una ocasión estábamos practicando danzas en un centro ceremonial, no recuerdo, creo que en Xochicalco, y curiosamente empezó a llover. Y dijo, no, pues lo suspendemos, ya suspendimos. Y las nubes pues ya se alejaron. Y después otra vez empezamos a practicar las danzas y otra vez se regresa a la nube y a llover. Digo, ¿esto es coincidencia? ¿O qué? Detuvimos otra vez la danza. Se volvió a oír las nubes. Y decimos, ahora sí ya, vamos a ver si esto es coincidencia. Volvimos a hacerlo y otra vez las nubes se regresaban. ¿Por qué pasa? ¿Quién sabe? Yo tuve más preguntas, más dudas de todo eso que pasaba. Y fue una experiencia muy agradable con él, porque él al final, cuando él murió, llegó mucha gente rara, mucha gente extraña, y hicieron unos rituales que yo nos sorprendía a nosotros, sus alumnos. Y después supimos que él era sacerdote maya y que estaba muy conectado con mucha gente pues de esa tradición. Entonces él tenía muchos conocimientos. En una ocasión fuimos a una ciudad, no recuerdo si era Guatemala o donde era, hagan de cuenta un paseo de la Reforma. Había un camello y fuimos como él le llamaba, un hombre de conocimiento. Entonces dice, vamos a meditar. Y le decimos, pues, ¿dónde? Pues en el camellón, con un traficazo, un ruido. Y entonces esta persona empezó a pronunciar mantra. Y nos olvidamos del tráfico, del ruido, entramos en meditación. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero son esas y muchas otras anécdotas que vivíamos con él, que fue muy interesante. En una de sus clases, puso una carta natal en el pizarrón y dice, a ver, empiecen a analizar esa carta. Lo primero que identificamos tenía un mercurio impactante, un mercurio muy bien aspectado, muy enfatizado, y empezamos a decir, no, pues esta persona es hábil, esta persona es muy inteligente, esta persona se lleva bien con sus hermanos, esta persona tiene habilidad verbal, tiene habilidad para el comercio, etc. Todo lo que es referente a mercurio. Y él nos escuchaba callado, y todos pasamos allí en la carta, todos coincidimos en lo mismo. Y después que terminó, dice, bueno, dice, ahora yo les doy la respuesta. Ninguno de ustedes acertó nada, ni la mitad, ni un pedacito. Digo, ¿por qué? Pues está ahí, está claro. Dice, sí, pero se les olvidó un detalle, que esta carta es de un perro. Nunca preguntaron si la carta era de una persona, si la carta era de un evento, si la carta era de una mujer o de un hombre, o sea, tenemos que enfocar. Y ahí nos dio una tremenda lección, porque realmente así nos ponemos a interpretar, pues que tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú esto y lo otro. Y realmente no vamos al primer punto de quién es la carta, a qué se dedica esta persona, cuál es el entorno económico social, cuál es su cultura, etcétera, etcétera. O sea, cosas que debemos de saber. Y nos dio una lección precisamente el ponernos la carta de un perro. Realmente yo no sabía si era de un perro, pero él dijo que era de un perro. Y decimos, no, pues el perro muy inteligente, muy hábil con ese mercurio, pero qué experiencia. Y de ahí pues entendimos, primero vas a interpretar una carta, ¿de quién es la carta? ¿Y cuál es el propósito
para que la vas a interpretar, por lo que la quieres interpretar. Eso siempre los decía, ¿cuál es tu propósito? Porque ahí puedes ver muchas cosas y te puedes perder también con tantas cosas, ver otras cosas que ni siquiera a la persona le interesa. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que quieres ver en la carta. Entonces, esa es una primera lección que nos dio. Y bueno, pues ya seguimos estudiando con él y un día nos dijo, ya no les puedo dar clase. Y todos dijimos, ¿qué? ¿Por qué? Y dice, porque ustedes, para seguir conmigo, van a tener que formar grupo de astrología. Y si no, ya ni se presenten. Entonces nos obligó realmente a cualquier instituto de la red GFU a dar un curso. Entonces yo en ese entonces estaba en Aurobindo de Insurgentes. Y pues dije, pues ni modo, yo era medio genial, dije, pues ni modo, lo voy a tener que hacer. Y ya lo propuse a la casa sede nacional, y dijeron que sí, lo autorizaron. De hecho, no hacía mucho que no daban curso. Y yo dije, pues ojalá y que nadie se inscriba, ojalá que yo no tenía experiencia en dar curso. Y dije, ni modo, pero yo tenía una habilidad que me gustaba mucho sintetizar. Por ejemplo, tomaba 4 o 5 libros, los ponía en la mesa y empezaba a ver qué qué dice este autor, y hacía cuadros sinópticos. Y entonces dije, pues ya con eso me voy a defender. Y entonces dije, pero este curso, como nadie me conoce, como pues, nadie sabe que a lo mejor yo he estado estudiando astrología, y dije, pues, no. Digo, ojalá y que nadie vaya, ojalá nadie se inscriba, y ya que digan, pues lo intenté, pero no se dio. Y pues ya llegó el día del curso, y cuál es mi sorpresa, que había cerca de 40 alumnos. Y yo dije, ¿de dónde salieron? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ni modo, a partir de ahí, pues tuve que dedicarme de lleno a estudiar más. De por sí ya estudiaba, porque él nos ponía a estudiar 2 horas diarias. Entonces ya de lleno me metía más autores, y ya dije, no, pues tengo que hacer más cuadros sinópticos. Y en ese entonces usaban los proyectores de acetatos. Dije, no, pues lo hago en la computadora. No creo que ni computadora había todavía. Y digo, pues ahora le saco la copia del acetato y ahí los proyectaba. Y ya con eso, con mis cuadros sinópticos. Y ya, desde ahí empezó, y desde ahí me fui hasta la fecha. Entonces son cosas que a veces, cuando uno no tiene la tensión o el estrés que le obliguen a hacer cambios, entonces estamos en una zona de confort. Gracias a eso, pues, y gracias a otros cursos que he dado, que a veces digo, no, es que tengo todavía dudas, pues ahora le ponte a estudiar y prepáralo, investiga, y solamente así, para que el dar curso también es una ventaja para uno como instructor, porque también aprende y se obliga a estudiar y se obliga a que surjan dudas, y entonces de alguna manera, pues, si uno no sale de esa duda, pues preguntar a otro colega si tiene la respuesta. Y curiosamente, pues he estado siempre con un colega. Él no está en la red cultural, pero se apasiona también con la astrología. Y juntos hemos dado clase y hemos descubierto algunas cosas, eh, pues sí, cosas así como interesantes. Yo ya no me acuerdo si realmente, si él lo descubrió, si yo lo descubrí, si entre los dos lo descubrimos, pero siempre todo lo que descubríamos lo compartíamos, y así nos íbamos enriqueciendo. En una ocasión, bueno, les comento que yo no interpreto cartas. No me gusta meterme a interpretar cartas, y lo hago solamente cuando es necesario, solamente cuando alguien realmente lo necesita y quiere, pues. ¿Soy yo o fue Cecilia? No se No, escucha. pero yo creo que le falló el internet. Ya le llegó, ya le llegó. ¿Ya? Sí, ¿Sí me escuchan? sí. Ok. Entonces, pues no me dedico a hacer cartas, aunque tengo los programas para hacer cartas de retorno, hacer progresiones, pero solamente las hago cuando es necesario, cuando realmente una persona sí lo amerita.
Entonces, en una ocasión, pues pasó con una persona que estaba pasando por una dificultad muy fuerte. Entonces le digo, a ver, déjame ver tu carta, lo vimos juntos. Y se la interpreté. Y le confirmé, está pasando esto. Dice, sí, todo esto y esto y esto. Y dije, bueno, pues ya le di una luz para que supiera qué hacer. O sea, ya tenía las opciones, la persona tenía que decidir. Eso también es importante, que uno no diga a la persona qué es lo que tiene que hacer, porque la responsabilidad viene para con nosotros, sino de la persona. La persona, uno le da las opciones y la persona tiene que decidir qué hace con esas opciones. Entonces, así le hice, le digo, tienes estas opciones. Yo en tu lugar, tal vez yo haría esto, pero tú decides qué quieres hacer. Entonces sucede que ya todo había checado en la carta y me dice, al final dice, ¿qué crees que la hora está equivocada? No recuerdo qué hora, vamos a suponer las 9 de la mañana. Dice, es que no era 9 de la mañana, era 9 de la noche. Y yo me quedé así pensando, dije, ¿y por qué checó todo? ¿Por qué me checó todo? ¿Por qué todo coincidió? Y bueno, me quedé con esa duda siempre un buen tiempo y dije, ¿por qué checó todo si estaba equivocada la hora? Y después me volvió a suceder con otra carta. Igual también la interpreté y la persona me dice, no, está equivocada la hora. Y otra vez lo mismo, ¿por qué pasa? ¿Por qué coincidió todo? Entonces llegué a una conclusión. La carta es un medio para conectarse con llaman estas, ¿cómo se llama? Estas que ponen a diferentes individuos que hagan representación de algún familiar o de algún evento, constelaciones, ¿sí? Entonces yo dije, entonces la carta es un medio, o sea, si uno lo quiere interpretar de una forma racional, a veces no funciona, a veces sí, pero yo entiendo entonces que la carta es una forma de conectarse para entrar en la otra persona. Ahora, ¿cómo descubrí esto? Porque hay cartas en donde no falta personas que nos tiran toritos y nos muestran una carta y dice, a ver, dime de mi carta esto. Y uno cae en el juego y dice, vemos, pero no cuesta mucho trabajo, no podemos ver, como que yo veo todo y no entiendo nada, como que no sé qué decirle. Y la persona dice, y le digo, estás poniendo resistencia, ¿verdad? No te abres, ¿verdad? Estás a la defensiva. Y entonces, y la otra persona me confirmó que sí, que nada más me quería tirar un torito para ver qué tan capaz era. Entonces he descubierto que cuando la persona, y en los cursos se da mucho esto, que cuando la persona no quiere saber de su carta, aunque diga uno, a ver, ¿quién quiere que veamos su carta? Porque es voluntario. Y una persona dice yo, pero la persona no quiere que vean su carta, nada más no interpretamos gran cosa. Nada más no salen las cosas, nada más no se da. Eso es algo muy interesante para mí porque cuando la persona está receptiva y abierta, podemos entrar en su carta. Si no, no podemos entrar. Y yo he probado también con mi propia carta. Dije, a ver, lo voy a comprobar con otra persona. Y digo, a ver, interprétame este. Por ejemplo, yo en mi carta, esa carta que está ahí en la pantalla es mi carta. Y le digo, a ver, muéstrame, yo tuve un padre alcohólico, muéstrame dónde está mi padre alcohólico, porque yo no lo encuentro. Y bueno, pero pongo resistencia, me cierro y la persona no la encuentra. Y dice, no, es que no, por ningún lado veo a tu padre alcohólico. Y ya después le digo la respuesta. Pero es muy cierto que cuando uno no quiere, no se abre. Esto es un campo energético. Entonces la persona no podemos saber gran cosa de ella. Aunque la persona conscientemente sí quiera saber, pero no a profundidad. No cosas que tiene miedo, digamos, de que se descubra. Porque a veces buscando una cosa encontramos otra. Y me ha pasado mucho que encuentro un determinada evento y encuentro otro y digo, qué curioso. Pues quiere decir que por ahí hay que mencionarle a la persona que por ahí hay algo pendiente o hay algo que se tiene que dar. También me ha pasado que cuando vemos algún planeta en los cursos, por ejemplo, vemos a Neptuno. Y Neptuno, sabemos que una de sus manifestaciones es la dispersión. Y curiosamente sucede que los alumnos están bien dispersos,
están bien distraídos. Digo, ay, qué curioso cómo sucede esto. Y si vemos Saturno, todas las personas son realistas, concretas, por lo menos en ese momento. Y también cuando vemos una carta, porque mi forma de trabajar en los cursos es viendo cartas no de personajes, no de eventos, sino directo de los adultos. Entonces vemos, por ejemplo, su Sol cuadratura con Saturno, por ponerles un ejemplo. Y sucede que terminamos con esta persona, vemos otro ejemplo, y la otra persona también tiene Saturno con el Sol en cuadratura. Y terminamos con otra persona y vamos con otra, o la otra persona dice, yo quiero que vea mi carta, también tiene ese mismo aspecto. Digo, qué curioso, o sea, de un solo aspecto se va como una cadenita, y eso Yolanda lo puede comprobar porque alguna vez me preguntó que por qué sucede esto. Entonces, pues es una conexión energética que realmente se va dando, sirve como un puente, un enlace para que se vayan conectando cosas similares. Bueno, en otra ocasión tuvimos una alumna que totalmente capricorniana, fuerte de carácter, dominante, seria, a veces un poco egoísta, y tenía las manos así como de garritas, así, no sé si, ¿cómo se llama eso? Artritis o cosas así, pero tenía así las manos, o sea, las tenía muy rígidas, todo, y la persona era muy rígida, muy dura. Hagan de cuenta como la casa de Bernarda de Alba, dura, exigente, extremista, y alguna vez ya terminaron la clase, nos dijo a mi colega y yo, dice, es que no sé cómo hacer, no quiero ser así, pero tengo que hacer así. Y sus hijas pues decían, sí, mi mamá nunca va a cambiar. Y nos preguntó qué podía hacer para que ya no quería seguir siendo así. Y le digo, mire, lo que usted, está muy enfatizado Saturno y Capricornio en su carta, tiene que aprender a servir a alguien, a ayudar a alguien. Entonces le digo, pues vaya a algún lugar, a un asilo o a un lugar donde requieran ayuda, a un grupo voluntario, a hacer servicio. Y bueno, entre mi colega y yo dije, no lo va a hacer, imposible que lo haga. Y ya no la vimos a esa alumna, después no la encontramos y muy entusiasta porque nos dijo, ¿qué creen que hice? Fui a un asilo a cambiar los pañales de los ancianos, de los viejitos. Dice, con un asco, dice, con algo que no quería hacer, pero cuando lo hacía, me daba una gran satisfacción. Y dice, vea mis manos, ya me voy a mover los dedos, dice, vea, ya se acabó ese rigor de las articulaciones. Digo, interesante. En primera, pensamos que no lo iba a hacer y lo hizo. En segunda, que pues descubrió ella por sí misma la importancia del servicio en ese asilo. Y es más, ya empezaba a querer a los viejitos, porque era muy dura. Le empezaba a gustar ese trabajo. Y después la perdimos y ya no supimos dónde quedó, qué hizo, pero curioso, o sea, lo que le dijimos que hiciera y que no pensamos que lo haría, lo hizo y le ayudó. Entonces comprendió ella también que pues esa rigidez, esa estructuración capricorniana, saturnina, pues tiene que de alguna manera disolverse. Y mucho de esto se muestra en nuestro cuerpo, nuestra estructura ósea. ¿Cuántos no tenemos problemas de columna, de articulaciones, de rodillas, etcétera? Pues es la rigidez, es el extremismo, el absolutismo. En otra ocasión también tuvimos una alumna, que por cierto era psicóloga, y pues ya teníamos tiempo con ella. Y en una ocasión nos preguntó algo de su carta. Y cuando vemos la carta, pues aplicamos tránsitos, retorno solar, de entrada nada más, no metemos progresiones. Y entonces vimos que estaba muy acentuada la casa 6, la casa 12, tanto por planeta natal como por planeta tránsitos y retorno. Y le dijimos, ¿qué no está enferma usted? Y dice, no, yo estoy muy sana. Y tenía un aspecto muy fuerte de Plutón. Me parece que transitando por su casa doceava. No recuerdo su carta exactamente, pero lo que sí recuerdo es ese Plutón mal configurado, haciendo aspectos muy difíciles, muy tensos. Y no recuerdo qué órgano, pero le dijimos, ¿por qué no? Dijo que iba a revisión al hospital, pero por una cosa menor del estómago. Y fue por eso que vimos la carta. Y entonces dijimos,
vaya al hospital y pregúntele si le pueden hacer un examen para detectar cáncer. Dice, ¿cáncer? Digo, sí. Y ella fue y dijo a los doctores, no, pues es que si no tiene nada, si no tiene síntomas, no. Pero no sé cómo nos convenció y le hicieron el examen y detectaron a tiempo principios de cáncer. Y ella se quedó sorprendida. Dice, ¿cómo lo supieron? Y realmente no estábamos buscando eso, pero por los tránsitos y por la expectación de Plutón, lo descubrimos. Y claro, tampoco nosotros decíamos que podría ser principios de cáncer, puede ser ahí una tumoración, porque estaba también conectado Venus y Júpiter. Entonces, y sí, resultó que sí, que a tiempo le detectaron cáncer. Pero como Plutón mueve cosas relacionadas a la herencia y a toda la cuestión de los bienes financieros, entonces las hijas ya empezaban, tenía hijas, 2 o 3 hijas, y ya empezaban a pelearse por la herencia. Siendo que la mamá pues apenas era cosa ni siquiera, digamos, de grave, ni siquiera crónica, y empezaban a pelearse. O sea, se movieron tantas cosas en su casa y era una familia modelo, era la mamá con sus hijas, era de lo mejor educadas, bien solidarias, y nada más pasó ese evento de Plutón y movió todo. Dice, qué curioso, o sea, lo que hace un planeta para que se mueva todo eso. Y bueno, y esta misma alumna, una de sus hijas, no recuerdo si es esta misma, no creo que sí es la misma. Esta misma persona tenía una hija y la hija le tenía resentimiento a su mamá, o sea, a nuestra alumna. Y le preguntamos si ella a su vez tenía resentimiento con su mamá. Y ella dijo que sí, que qué tenía que hacer, que si su mamá ya había muerto. Entonces le sugerimos que fuera al panteón a pedirle perdón. Y pues igual lo mismo, pensamos, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero digo, bueno, ya le dimos una opción. Y lo sorprendente es que sí fue al panteón y le pidió perdón a su mamá. Y se puso a llorar en el panteón. Ella misma no, narró, es que me puse a llorar, no sé por qué dice, pero me puse a llorar, a llorar. Y después regresó días después la hija. Con la hija sucedió lo mismo. La hija le pidió perdón a ella. Y digo, órale. O sea, activó una cosa o desactivó una cosa, desestructuró una cosa y la hija a su vez reaccionó también. Y entonces dijimos, es impactante que ella a su vez es como una cadenita, es una cadenita kármica. En eso coincidimos en que era una cadenita kármica. Ella traía resentimiento con su mamá y la hija también le tenía resentimiento. Y digo, ¿y cómo? O sea, mueve una cosa, desatora y se desatora aquí abajo con la hija. Y pues fue impactante también. Yo creo que si hubiéramos estudiado más psicología, hubiéramos entendido muchas más de estas cosas. Bueno, en alguna otra ocasión, cuando daba cursos en unos institutos, me parece que en Zona Oriente, en Ciudad Neza, tenía una alumna que era muy avanzada. Estaba muy joven, tenía como 20, 21 años, muy jovencita. Y ella era la coordinadora, ella coordinaba todos los cursos, ella se encargaba de todo. Yo nada más llegaba y daba el curso y ya. Entonces, de alguna manera, ella, un día nos quedamos porque me quería hacer una pregunta de su carta. Le dije, a ver, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Yo siempre le hablé de usted, aunque era más chica que yo tenía en ese entonces 30 y pico de años, 35. Y dice, pues es que me van a mandar a Mérida en mi trabajo y no quiero ir. Dice, ¿podría ver en mi carta qué puedo hacer o qué opciones tengo? Y yo vi la carta y la verdad que no había nada de eso. Dice, ¿cómo? Pues aquí no marca nada. Dice, como yo siempre llevaba mi laptop, dice, a ver, vamos a ver, retorno, tránsitos, no vi nada como para un traslado. Y dice, no, la verdad es que no. Y bueno, pues ya caímos en un juego amoroso y le dije, no, usted está muy chica, usted está muy chica. Le digo, pues que sea otro de su tamaño. Pero pues dije, ojalá y que se le quite. Y no, se aferró. Entonces dice, ¿qué crees? Dice, ya hice la progresión, dice, ya hice la sinastría y saqué la carta compuesta. Dice, y dice que tú y yo somos el uno para el otro.
Dije, puro cuento. Le dije, puro cuento. Y yo nunca quise hacer la sinastría. Y bueno, pues pasamos así como unos años y así con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo, de que no, que ella tiene que buscar uno de su edad y yo para ella no, estaba muy chica. Y sucede que un día le dije, no, ya no voy a venir por estos rumbos, digo, ya voy por otro lado con tal de deshacerme de ella. Y así lo hice. Pero sucede que me dio curiosidad, digo, a ver, voy a hacer la sinastría, a ver si es cierto que es lo que decía. Dice, es que aquí nuestros planetas, Sol, Luna, el ascendente, dice, nos dice lo mismo. Hice la sinastría y no, era puro cuento. No había nada de eso. Sí había pasión, sí había aspectos de Marte, Venus, y Marte, Venus, Plutón, con mi mapa, con los de ella. Y dije, no, esto es pura pasión. Dice, aquí no hay profundidad, ni hay aspectos de durabilidad. Y dije, no, entonces no. Pero curioso porque yo no sé por qué no hice la sinastría. Con una sinastría se puede dar cuenta realmente si una relación va a funcionar. Se puede dar cuenta cómo se va a mover esa relación, tanto en los aspectos económicos, en los aspectos de carácter, en los aspectos de trabajo, etcétera. Todo se puede ver en la sinastría. Y bueno, pues curiosamente, lo chequé por curiosidad y dije, pues, ¿cómo? Sí había aspectos, digamos, de atracción, pero eran Marte-Venus. Marte-Venus todo tiene que ver con lo físico, con lo erótico, con lo externo, no con lo profundo. Para ello tiene que ver la luna o el sol. En 2019, en diciembre de 2019, estaba pensando ya en jubilarme. Y dije, pues, bueno, me jubilo ya el otro año. Iba a jubilarme en enero, pero que en enero todavía estaban de vacaciones algunos. Dije, no. Entonces dije en febrero. Entonces pedí vacaciones, 3 semanas. Pero creo que me dieron 2. Y fui 2 semanas. Dije, bueno, ya. 2 semanas, tomo vacaciones, regreso y ya pido mi jubilación. Entonces me dio curiosidad por ver mi carta, ver las progresiones. Entonces estaba entrando el sol a mi 11ª casa. La 11ª casa en casas derivadas es la 2 de la 10. La 10 tiene que ver con la profesión. Entonces, yo vi por casa derivada la 11 y estaba entrando el sol por progresión. Y dije, ay, el sol indica pues más libertad, la casa 11, porque coincide también con Acuario. En mi carta natal observan que la 11 está con Acuario. Y entonces con la progresión entraba en la casa 11. Y dije, bueno, la casa 11 tiene que ver con el disfrute, el goce del dinero logrado en la carrera, que es la casa 10. Por eso es la 12, casa derivada de la 10. Dije, no, pues aquí marca. Y otros aspectos que vi, dije, no, aquí ya marca ya. Que realmente sí, me voy a retirar. Ya es un hecho, ahí está. Y la casa 2 estaba muy bien aspectada. Estaba Júpiter, me parece, en buen aspecto con la casa 2. Dije, y acá hay pues el dinero del finiquito y todo lo que le tenía que dar. Y ya regresé de vacaciones y me dijeron, ya ni prendas tu máquina, ya te vas a jubilar. Digo, excelente. ¿Dónde les firmo? Digo, yo ya lo había visto en la carta. Dije, sí, ya no me extrañaba. Dije, excelente. Y ya, y los demás compañeros me decían, te ves muy feliz, estás muy alegre. Dice, pues sí, pues claro, digo, pues ya 40 años, casi, me faltaban 17 días para cumplir los 40. Digo, pues ya, digo, creo que ya me lo merezco, ¿no? Disfrutar de mis rentas. Y bueno, y ya me dieron mi finiquito, todo lo que tenían que darme. Y después me llaman de un tiempo, y yo había visto a Júpiter ahí, que Júpiter tiene que ver con ingresos, con dinero. Más adelante les digo por qué, en mi carta. Entonces dije, acá muestra que me deben todavía. Entonces me mandan un correo que me presentara a recursos humanos después de, creo que 1 o 2 meses, digamos. Y me dicen, tenemos un cheque para usted. Le digo, no, ya me dieron todo. Dice, no. Había un ahorro ahí en la empresa que se llamaba Plan Flexi. Yo invierto o ahorro un peso y la empresa me da otro peso. Entonces así ya se supone que cuando yo me jubile, pues me dan todo ese ahorro, pero yo no ahorré. Sí ahorré, pero no hay en la empresa, yo ahorré por otro lado. Entonces sucede que me iban a dar
este plan Flexi. Y yo les dije, es que yo no ahorré. Dice, no importa, te lo vamos a dar, aunque no hayas ahorrado, como si hubieras ahorrado. Y les pregunté por qué. Dice, por tu antigüedad. Dije, pues excelente. Y ya. Y dije, pero seguía Júpiter todavía ahí aspectando a la casa 2 y la casa 8. De hecho, yo Júpiter lo tengo en la casa 8 de nacimiento. Entonces, después dije, pues todavía sigue Júpiter. Yo creo que hay algo que todavía me puede llegar dinero. Y sí, efectivamente, después de un tiempo me llamaron otra vez. Digo, pero ¿de qué me pueden dar? Ya me liquidaron todo, ya no, más que mi sueldo quincenal. Y me dijeron, pues es que hay unas utilidades anteriores que no se habían proporcionado y me las dieron. Dije, okay. Y curioso, entonces, además yo ya había checado siempre esos aspectos de Júpiter, que a mí me benefician bastante, entonces yo sabía cuándo podría haber. En una ocasión también hace años atrás, estaba ese mismo aspecto de Júpiter, el aspecto con la casa 8 y la 2. Y dice, aquí marca que va a llegar dinero, pero ¿de qué puede ser? Digo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Nosotros en la empresa, en automático, nos descontaban una cantidad mínima y otra cantidad ponía la empresa para comprar acciones. Entonces, todos en ese tiempo teníamos acciones. Entonces, sucede que la empresa se vende. Entonces, dice, no, pues vamos a liquidar sus acciones. Y nos liquidan nuestras acciones. Y yo nunca me imaginaba ni lo esperaba, pues dije, ahí está, ese Júpiter. Entonces, para que vean cómo uno puede estar de vez en cuando monitoreando su carta y ver cómo esas cosas pueden suceder. Y claro, no nada más es Júpiter, hay que ver los aspectos también con el planeta Radix. El planeta Radix es el de nacimiento. Y bueno, pues ahí ya, yo me anticipo viendo la carta siempre que pasa algo en mi vida o hay cambios en el entorno familiar. Entonces yo veo qué pasa con mi carta, aunque eso es para mí nada más. En otra ocasión me invitaron a una estación de radio, no sé si se acuerdan, era un programa que dice Ya Párate, donde estaba Facundo, Federico, le decían Perico, Tamara Vargas de allá de Veracruz y otros tantos que ya ni me recuerdo, Bermúdez, algo así, Bermúdez. Era un programa de cotorreo, pero yo digo, ¿para qué me invitaron? Pero lo que sucede es que yo le daba clases, yo no sabía, pero le daba clases a la suegra de Facundo. Sí conoces a Facundo, ¿no? Sale en televisión. Entonces, le daba clases a su suegra. Y su suegra, pues, le dijo a su hija Rubí, que era la esposa de Facundo, que me invitaran ahí. Y le digo, yo no sé para qué me invitan si no es un programa serio. Pero bueno, pues dije, voy a ver qué sale. Y fui a la estación de radio. Pues lo que pasó pues fue pura pachanga, porque realmente nada de seriedad. Pero lo que sí es que les pregunté a los que estaban ahí sus datos de nacimiento para hacerles sus cartas. Eran como cinco de los que estaban ahí en ese programa y a todos les saqué su carta. Yo todavía me acuerdo la carta de Facundo. Facundo tiene el sol en casa 8, en cuadratura con Saturno. Entonces, casa 8 lo hace una persona tipo escorpión y a veces, bueno, otras cosas, ¿no? Y bueno, le saqué las cartas. ¿Por qué las saqué las de ellos? Porque quería ver cómo se dan estas personas que tienen facilidad para la radio. ¿Qué aspectos forman en sus cartas? Y bueno, pues vi que tenían muy acentuada la casa 8, con Urano también. O Urano estaba en la casa 8, estaba conectado a la casa 3, pero estaba muy fuerte sus Uranos que tenían. Digo, interesante. Todos estos que dedican al radio, pues sí. Pero no nada más descubrí eso, sino descubrí homosexualidad en 2 de ellos. Y bueno, a uno le dije que sí era homosexual. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Le digo, no lo sé. Digo, no más te pregunto. Y otra persona. Y es precisamente por unos aspectos que tenían con Urano, con Neptuno y el Sol. Y bueno, las configuraciones no me acuerdo. Por ahí tengo los mapas archivados. Pero yo lo que quería descubrir es esa tendencia de la radio, cómo se manifestaba. Entonces, muy fuerte Urano.
Bueno, otra experiencia fue cuando estaba casado, la muerte de mi suegra. Ella le dio una parálisis de la mitad del cuerpo, de una mitad de su cuerpo. Entonces fue al hospital. En ese entonces mi esposa pues me preguntó que si iba a salir del hospital. Y él dijo, no, pues eso no lo puedo ver en astrología. Solo así lo que diga allá arriba, Dios, ¿no? Y me dice, no, sí puedes saberlo. Y digo, pero ¿estás lista? ¿Estás preparada? Sea lo que sea. Dice, sí. Ella en ese entonces pues, era Jesús, sigue siendo Jesús. Digo, no, pues sí tiene la preparación. Entonces hice la progresión, pero yo no sabía la carta de su mamá, no tenía sus datos de nacimiento. Entonces le hice de la carta con la de ella, la de mi ex esposa o la hija de ella. Y le hice su carta, dije, pues a ver, con la carta de ella, porque en una carta de nosotros podemos ver, yo puedo ver, por ejemplo, muchas cosas con casas derivadas. Entonces, en su carta de ella pude ver la madre. Entonces, si yo ubico dónde está la madre, entonces puedo ver su casa 4, su casa 8, que son, y su casa 12, casas de finales. Entonces, hagan de cuenta que esta carta es la de ella. Y vamos a ubicar que, por ejemplo, que ella, la madre está aquí en la casa 10 o en la casa 4, vamos a suponer que está en la casa 10. Entonces yo checo su casa 4, entonces cuento 1, 2, 3, 4. Esta, la 4 de su carta de ella, nos va a hablar de la carta de finales, de la última etapa de la mamá. Y después de ahí mismo cuento la 8. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la 12ª. Digo, perdón, que es la 8ª, casa de la muerte. Y después checo la 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está. Y entonces vi todas las configuraciones, más aparte las progresiones, más aparte el retorno, los tránsitos. Y bueno, eso normalmente no se hace por ética. Nosotros al estudiar astrología es para inyectar vida, no muerte. Entonces, pero este era un caso pues nada más para ella y mío. Y le dije, mira, tu mamá no va a salir del hospital. Digo, despídete o arregla las cosas pendientes que tengas con ella, porque no va a salir. Y me preguntó cuánto tiempo le falta. Digo, aproximadamente 2 meses. Y así sucedió en 2 meses. Y ella se quedó tan tranquila, hasta la fecha. Ella no extraña a su mamá, sí la recuerda muy bien. El día que la llevaron, ella tiene muchos hermanos, todos fueron de blanco, echaron globos y se quedó muy, muy tranquila. Y la verdad es que estuvo preparada. Y fue una de las pocas ocasiones que hice eso, pero bueno, porque era algo familiar, pero normalmente eso no se hace. Y para comprobar eso, pues hay que hacerla, no basta con un solo aspecto, por lo menos 4 diferentes técnicas que coincidan, entonces se puede decir que una persona pues ya se tiene que ir al otro plano. Normalmente eso no se hace en astrología. Y bueno, pues ahí quedó. Y hasta la fecha ha quedado muy tranquila, porque tuvo tiempo de arreglar todo. Pero bueno, pues también nosotros no estamos preparados para esos eventos. En otra ocasión, con mi instructor, el reverendo Francisco Javier Rosas, estábamos estudiando, nosotros sus alumnos ya teníamos ya mucho tiempo y ya nos reuníamos aparte de cuando teníamos clase con él, porque estábamos viendo progresiones. Y en una ocasión, él nunca nos enseñó su carta. Nunca nos dijo su carta. Y él no quería nunca dar su carta. Dice, eso no se hace, nunca les voy a dar mi carta. Por alguna razón, alguno de ellos tenía su carta, tenía sus datos. Y a ver, aplicamos sobre su carta. Eso fue un enero o un febrero de un año. Y curiosamente, lo que no buscábamos es lo que encontrábamos. Y veíamos mucha expectación como que también de muerte o de mala salud de él, o salud extrema. Déjenme anotar esto, es que me olvidaba esta experiencia antes de que se me olvide. Y entonces hicimos la progresión
y aplicamos estas técnicas que nosotros por nuestra cuenta estudiábamos. Entonces ya nos espantamos porque había algo muy fuerte. Y le dijimos a nuestro instructor que habíamos visto eso y nos puso una santa regañiza. Dice que eso no se hacía ni su carta, ni siquiera le importó que supiéramos su carta. Lo que dice, eso no tienen que ver, no tienen que ver la muerte. Dice, nada de eso tienen que ver. Dice, ¿cómo se les ocurre? Y estaba muy enojado, mucho, muy enojado. Y pues ni modo, pues fue por casualidad que la vimos, no buscamos. Y los cálculos nos salieron el 22 de junio, que era el día del solsticio de la Madre del Sol, solsticio de verano a Madre del Sol. Y dijimos, no, pues es un error, o sea, no nos debemos meter en estas cosas. Y eso fue, les digo, en enero, en febrero, y él estaba sano, normal. Y curiosamente, cuando se acercó mayo, junio, empezó a deteriorarse su salud muy fuerte, muy rápido. Y justamente el 22 de junio de un año se fue al otro plano. Nosotros quedamos impactados, sorprendidos, no lo podíamos creer. Y de ahí nos propusimos nunca más hacer eso, no meternos en esas cosas. Yo sí me he metido, pero nada más para mí. Porque como ven aquí mi carta, yo soy Escorpio y a mí me fascina todo eso, pero nada más para mí. Para mí, con las personas que he tenido contacto y que he sabido que han trascendido el plano, pero yo lo he hecho, pero nada más para mí. Con una forma didáctica de comprobar. Bueno, si ustedes ven aquí mi carta, yo siempre tuve dos preguntas. Yo nada más tuve 2 trabajos en mi vida. Y los 2 trabajos, ninguno lo busqué, solito me llegaron. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué yo ni siquiera metí solicitud? Ni siquiera hice exámenes psicométricos o todas esas cosas que va uno a recursos. Me digo, ¿por qué? ¿Por qué tenía esa facilidad? Entonces yo me llamaba mucho la atención eso. Y entonces, para ver los recursos y los valores propios, se ven en la casa 2. En la casa 2 yo tengo a Tauro. Entonces, pues Tauro, pues implica, pues, una persona práctica, pero ahorradora, pero que no suelta fácilmente el dinero. Y entonces me voy con el regente, que es Venus. Venus está en Libra. Venus está excelentemente bien porque está en domicilio, está fuerte. Y está angular, además, eso le da esa capacidad de fuerza también. Pero además está en la casa 7, que es análogo al signo de Libra. Entonces esto le da más fuerza. Y luego tiene un sextil con Júpiter. Júpiter es un planeta expansivo. Y Júpiter está en su signo, o sea, está en domicilio. Entonces, estos 2 planetas que están en domicilio es como si estuvieran en la casa 2. Y esto hace que, por ejemplo, la facilidad para que uno nunca, de hecho, yo nunca he estado sin trabajo, nunca he metido una solicitud, me han llegado, les digo, estos 2 trabajos, pero también casi no, difícilmente he pasado etapas muy difíciles sin dinero, gracias a este factor. Entonces es algo que no nada más me afecta a mí, porque si Venus está en la 7, entonces yo aplico casas derivadas. La casa 7 es de la pareja. Y entonces yo me separé, me divorcié. Y mi pareja, pues, o expareja, llegó a tener más dinero que yo. Bueno, yo no tengo mucho dinero, pero yo no vivo austero. ¿Claro? Y ella, pues sí, ha tenido capacidad para comprar varios inmuebles, tiene una excelente pensión, aunque curiosamente ya cuando nosotros vivíamos juntos, pues no trabajó a nivel de una empresa, sino siempre al hogar. Pero sin embargo se casó, desafortunadamente su esposo murió y le dejó, pues ahora sí que, aparte de su pensión, aparte de bienes y bueno, pues le va bien. ¿Por qué? Por la casa 7. Si yo derivo la casa 7 derivada, busco la casa 2. La casa 2 siempre va a ser de valores. Entonces, la casa 2 es la 8 mía. Ella es su casa 2 de ella. Entonces, veo que la casa 2 cae Júpiter también en la carta de ella, o sea, le involucra. Y como Júpiter está en sextil con Venus, pues aquí nos habla de esa facilidad, porque la casa 8 tiene que ver con dinero ajeno. Desde herencias, desde legados, también tiene que ver con deudas, pero ella es muy ahorradora.
mucho, muy errada. Y entonces Venus es regente de la 2, de la casa 2. Entonces vean cómo no nos quedemos con la carta natal en decir que tiene 12 casas y de ahí se ve todo. No, hay que derivar las casas. Si hay 12 casas más 12 derivaciones de cada casa, nos da 144 posibilidades de interpretación. Entonces, para que vean qué tan amplio es la astrología. Y así puedo ver muchas cosas digamos, de eventos solamente con la carta natal. Pero esta carta natal es fija, es la radix. Entonces siempre hay que meter progresiones, retorno. Bueno, el retorno al fin y al cabo es una progresión, y los tránsitos. Progresiones hay de dos tipos, que son direcciones secundarias y progresión. Estos cursos desafortunadamente no los damos en la red FEU porque los alumnos no llegan a este nivel. Pero es muy interesante manejarlo. Entonces vean cómo se puede manejar las casas derivadas. Y aquí yo puedo saber, por ejemplo, si yo quiero derivar mi casa 5, que es el primer hijo, es los hijos en general. Mis hijos son tipo uranianos. Está Urano, entonces eso los hace uranianos independientes, rebeldes, inconvencionales, y así son. El primero, en la casa 5 marca en especial el primer hijo. Y el primer hijo es ascendente Leo. Yo tengo a Leo en la casa 5. El segundo hijo se ve en la casa 7. La casa 7 está Libra. Mi segundo hijo es Libra. Entonces, el segundo hijo es muy dulce, muy imaginativo, muy creativo. Tiene la luna en Piscis. Aquí está marcado algo de Neptuno. Y Venus, que es le gusta mucho su arreglo personal, muy elegante, muy fino para vestir, aunque se gasta el dinero, pues muy fino. Él sí va a la tienda, él no va a la tienda, él manda a pedir todo lo que necesita. Entonces aquí. Y el otro es más este chavo es más de pata de perro. Desde muy chico le gustó la patineta, el fútbol, todo lo que tenía que ser con piernas. Los dos son deportistas. Y vean, el regente de mi primer hijo, que está en Leo, es el Sol. Y el Sol tiene una conjunción con Júpiter. Esto lo hace que sea excelente en los deportes. El primero. El segundo también, pero no tanto como el primero. Entonces yo puedo saber cosas, puedo tener información de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo quiero saber cómo le va en sus finanzas a mi primer hijo. Pues yo veo la casa 2, que para mí es la 6. Ahora, si quiero ver del chico, yo veo su casa, esta es su casa 1 de él, es como si fuera su ascendente, y veo la casa 2 de él. O sea, sus finanzas, cómo maneja sus finanzas. Yo puedo saber cualquier cosa de ellos. Ahora, yo veo mi casa 4, casa de finales. La casa 4 indica la última etapa de nuestra vida, cómo la vamos a vivir. Entonces yo tengo a Cáncer y el regente es la luna. La luna está en casa 5, conjunción con Urano. Y digo, pues la última etapa la voy a vivir en algo relacionado con mis hijos. Y uno de mis hijos vive conmigo. Y el otro, cuando quiere, vive conmigo por temporada, se va, regresa porque él tiene su propia casa. Pero como yo vivo en un lugar muy céntrico, pues le gusta quedarse aquí. Es como si fuera su casa. Aquí tiene todavía ropa de él, tiene cosas de él. Entonces, prácticamente dije, qué curioso. Y mi tendencia era no estar sin ellos, o sea, estar independiente, estar libre solo. Pero no, digo, pues, ¿cómo me los quito? Y digo, pues parece, no sé si la carta lo esté determinando o yo inconscientemente lo esté determinando, pero sucede así. Entonces, y se pueden ver tantas cosas de la carta. Inclusive se pueden ver infidelidades de la primera, segunda o tercera esposa, si es que han tenido, porque se puede ver cada detalle de cada hermano. Yo tengo como 6, 7 hermanos y puedo ver a detalle cada uno de mis hermanos. Casa 3 es los hermanos en general. Casa 5 es mi segundo hermano. Casa 7 mi tercero, cuarto, y así sucesivamente. Entonces es algo apasionante ver la astrología, pero sobre todo nosotros investigar, buscar. En otra experiencia que tuve es que
Ahí en la institución había una persona que era en ese entonces GATPA, ahorita ya no está en la institución, que me decía, oye, quiero que me digas algo de mi carta, tengo una duda, y traía la carta. Y digo, a ver, dime si puedo ayudarte, a ver si así puedo ver qué pasa. Entonces vi la carta y yo sentí algo raro cuando vi la carta, sentía un malestar. Y como que no quería, como que sentía que la persona me caía mal y que como que no quería interpretarse. Y yo dije, bueno, pues a ver, voy a ver si encuentro algo y ya le digo con eso y ya me la quito de encima, porque en realidad parecía que no tenía una urgencia, nada más era curiosidad. Y entonces yo vi la carta y le digo, ¿es tu carta? Dice, no, es de mi papá. Ah, le digo, ¿y qué tiene tu papá? Dice, no, pues quiero ver si ves algo. Digo, pero pues así no sé qué buscar. Pero digo, bueno, ¿sabes qué me dice la carta? Progresión, tránsitos y retorno. Y vi muy mal, muy mal, muy mal, muy fuerte la carta. Y le pregunté en el aspecto de 8-12, casa 8-12. Y le digo, ¿está enfermo tu papá? ¿Está hospitalizado? Dice, no. Digo, ¿qué ves? Digo, no, pues aquí hay cosas muy fuertes con la salud. Dice, te voy a decir la verdad, mi papá ya murió. Y que me espanto y que le doy su carta. Y digo, ¿por qué me das la carta de un muerto? Y me dice, es que quería ver si tengo la sospecha de que mi papá no murió, sino lo asesinaron. Digo, mira, aunque sea así, ¿qué puedes hacer ya? ¿Qué resolverías? Y le devolví su carta, ya no quise saber más. Pero yo lo sentía cuando estaba viendo la carta, me sentía raro, me sentía incómodo, me sentía... Y yo no sabía por qué, hasta que ella me lo dijo, y dije, ah, con razón. Y es lo que les digo, la carta se establece un puente energético. Y bueno, pues déjenme ver si tenía otra experiencia, pero ya no recuerdo. Pues son, a grosso modo, he tenido más experiencias, pero miren, desafortunadamente, como nunca imaginamos que íbamos a exponer este tipo de anécdotas o experiencias, pues no guardo los mapas, guardo las fechas. Ah, en una ocasión también teníamos dos alumnos, eran amiguitos, muy jóvenes, los chavos, era hombre y mujer, muy jóvenes. Los dos además eran homosexuales, pero eran muy amigos porque se entendían, se comprendían. Entonces algún día vimos la carta de ella y vimos que se veía abuso sexual. Y decía que sí, que era su abuelo, sí creo que su abuelo. Y y que muchas de esas cosas pues le afectaron en sus tendencias ahora con la homosexualidad. Y bueno, pues ella ya quedó como resignada, como aceptando el hecho. Y sucede que al poco tiempo murió su abuelo, pero con mucho dolor, con mucho sufrimiento, precisamente con cáncer. Y cáncer precisamente pues en los órganos sexuales. Y digo, qué curioso la vida, o sea, lo que se ocasionó y lo que tanto el daño a su nieta como el daño a él mismo. Y digo, bueno, pues leyes, al fin y al cabo, hay leyes. Y entonces, pues fue muy, para ella, inclusive ella lo sufrió mucho, lo de su abuelo. Porque si aunque le haya hecho lo que le haya hecho, de todos modos ella sí sentía el dolor. Porque fue una agonía muy larga y mucho dolor. Entonces, pues hay que entender que hay leyes que registran todos los eventos y que tarde o temprano nos pagamos la cuenta, no nos podemos ir sin pagar la cuenta. O si no la llevamos, pues después nos viene con intereses. Y bueno, pues he tenido otras tantas experiencias, déjenme recordar. Otra, había una persona, me parece que era guatemalteca, que teníamos como alumna, y ella nos decía que estaba embarazada. Entonces, y le dijimos, ¿y qué quiere que sea niño o niña? Dice, es que quiero que sea niño, pero a veces también quiero que sea niña. Y no se definía qué quería, niño, niña, niño, niña. Y después ya de un tiempo, pues nació un niño. Pero ese niño después fue creciendo y ya tenía como unos 6, 7, 8 años más o menos, creo. Y entonces el niño se vestía también como niña.
Entonces tenía sus temporadas en que era niño y de repente era niña. O sea, como que, no, la verdad que nunca hicimos la carta del niño si era homosexual o no, pero traía esa tendencia. Le digo, qué curioso. La mamá no sabía definir el sexo del niño y quería las dos cosas. Y el niño funcionaba así. Y después le perdimos la pista y no supimos realmente si se definió su sexualidad, pero fue curioso que antes de que naciera la madre titubeante y cuando nació, él tuvo que vivir esa experiencia. Bueno, y vean, por ejemplo, mi carta. Tengo planetas muy acentuados en la casa 8. Es una fascinación por las cosas profundas, pero también cosas relacionadas con la muerte y con el sexo. Pero también en el terreno laboral hay conexiones, miren, vean, de Plutón con estos planetas. Entonces, en los trabajos que he estado siempre, la casa 6 está en Virgo. Si yo checo mi sol, uno de los aspectos para encontrar la profesión o la vocación, son varias cosas, no es tan sencillo. Hay que checar las casas de tierra, que es la 10, la 2 y la 6. Hay que checar el planeta explorador. Hay que checar el planeta, no recuerdo la palabra, pero destacado. O sea, que está en máxima elevación, que en este caso es Saturno. Hay que checar la parte arábiga del trabajo. Hay que checar Saturno, Júpiter y Marte para la cuestión laboral. Entonces, la casa 6 está en Virgo, su regente Mercurio está en la casa 8. En la casa 6 está Plutón. Plutón nos habla de cosas relacionadas o a la psicología o al dinero, como es regente de Escorpio, y tiene conexión también con planetas de la casa 8. Entonces, la casa 6 es el trabajo que la vida nos lleva. La casa 10 es el trabajo que nosotros disfrutamos y que gozamos. Es como la posición en donde nosotros buscamos un proyecto de vida, una realización social, profesional, de realización, a diferencia de la casa 6. Entonces, pues mi trabajo casi siempre fue de análisis financiero, Plutón y todos estos planetas de la casa 8. Para mí se me hacía una facilidad, y entonces yo siempre me preguntaba por qué tantos planetas de la casa 8. Cuando hay personas que me interpretan mi casa y no saben mucho de astrología, pues dicen, no, pues es que tú vas a morir muy joven, es que muchas cosas muy fatalistas. Sin embargo, yo he vivido todo esto y he entendido por qué están asentados aquí todos los planetas. Hay un trabajo a realizar, hay un trabajo fuerte. Y vean, todo esto está cargado de un lado. En las figuras, digamos, de las cartas, que son los patrones planetarios, no hay ningún planeta de este lado. Pero todo está sostenido por el ascendente. Es un patrón cubeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi carácter, mi personalidad, mi imagen, etcétera, es determinante para poder mover todos estos planetas. Y eso es lo que hay que saber en su carta natal. ¿Qué patrón planetario tiene? Si cubeta, sub y baja, locomotora, salpicado, etcétera. Son todos los patrones. Porque eso también, el saberlo, pues nos va a dar una dirección, nos va a hacer saber qué tendencias hay. Y bueno, pues hay más cosas, pero pues es nada más así como a grosso modo. Bueno, pues por mi parte, creo que es algunas de las cosas. Hay más, pero ahorita no me acuerdo porque nunca las anoté. Dejo de compartir. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo de todo lo que les expuse o algunas dudas que les pudiera surgir. Yo, maestro, pero me espero hasta que me dé la... Adelante, Yolanda, ¿usted va a coordinar? Creo que sí, muchísimas gracias, profesor, por tan interesantes anécdotas.
Hay en el chat algunas preguntas. La primera es de Josué H. Si gusta abrir el micrófono para exponer su pregunta, y si alguien tiene alguna otra pregunta puede escribirla en el chat o ir levantando su manita. Adelante, Josué. Josué H. Adelante. ¿Me escuchó? No se escucha muy bajito. A ver, un momento. ¿Sí me escuchan? Y ahí Sí, se ahora escucha sí. mejor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. Hace rato que nos estaba platicando sobre que la carta natal, pues, digamos, se puede leer muy bien cuando la persona está dispuesta. Por lo que nos platicó, entendí que eso pasa cuando la persona está presente. Por ejemplo, si yo quisiera que me la leyera ahorita en línea, pues sí, digamos que pasa eso. Pero ¿qué pasa cuando es de forma síncrona? O sea, si yo le mandé los datos a la persona que quiero que me lea la carta y después me la interpreta, no sé, 2 semanas después, o sea, ¿funciona lo mismo? ¿Pasa lo mismo? Es que depende qué quieras saber, porque, por ejemplo, la carta Radix, pues es una carta que está fija, está congelada, pero los tránsitos son los que mueven, hacen configuraciones nuevas con los planetas natales, o también el retorno. Las progresiones son más lentas, porque las progresiones pues duran años, o sea, un aspecto de un planeta puede durar hasta 3, 5 años. Entonces, por eso cuando vienen crisis fuertes, pues decimos que ya llevo varios años así, pues claro, porque por la progresión pues es lo que va a tardar, pero depende qué quieras saber, porque hay cosas que a lo mejor no sucede así, depende, no se puede aplicar a todo lo general, necesitamos ver en específico. Lo que sí es que si uno quiere ver una carta a distancia, o sea, por teléfono, igual sucede lo mismo. Si la persona no quiere, nada más no puede entrar en su carta. Pero si la persona está dispuesta, uno con facilidad ve otras cosas muy rápido. O sea, se favorece mucho el, el, este, el, el entrar, y sobre todo que la carta nos está diciendo, nos está llamando de algo que está ahí importante. Ah, ok. Es que pensé que sí tenía que influía mucho en la cuestión presencial, pero bueno, ahorita ya me aclaró. Muchas Sí, gracias. no, al contrario, gracias. Es muy interesante esa energía que se mueve alrededor de las cartas. Yo quiero comentar que a mí siempre me ha sorprendido en las clases del profesor, e incluso aquí mismo en el COICO de pronto se empieza a analizar una carta, y de pronto salen las cartas como encadenadas, con los mismos aspectos, con los mismos planetas a analizar. Eso siempre me ha sorprendido mucho, y siempre le estoy preguntando al profesor Cecilio, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se engancha la energía y empiezan las cartas a salir similares? Es muy interesante. Bueno, Mari le pregunta si puede darnos una clase de cartas derivadas, por favor. Yo le quiero comentar a Mari que el profesor Cecilio da cursos para la Casa Sea Mundial, y ahorita tiene un curso de un básico, está terminando y va a empezar uno, ¿no, profesor? Sí, vamos a ver retorno solar, tránsitos y signos interceptados. Posiblemente después que termine ese, hacemos uno de casas derivadas y les doy todas las derivaciones de las casas. Porque, por ejemplo, dicen, a ver, yo quiero ver si mi pareja va a ser infiel o tiene tendencia a ser infiel. ¿En qué casa la ven? Entonces hay que derivar la casa. O sea, ahí les va. Derivan las 7, las 5 de las 7. Y ahí se ve si hay tendencias de infidelidad en su pareja. Y No nuestra diga carta. eso, profesor, que varios van a salir aquí volando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mari también pregunta, ¿cuál es el planeta explorador?
Es un planeta, digamos, depende de lo que estemos buscando. Por ejemplo, en mi carta, el planeta explorador es lo que está más cerca del planeta que es el planeta explorador y el planeta en elevación. El planeta explorador es el que está más cerca del planeta referente a lo que estamos buscando como profesión. O sea, por ejemplo, mi sol está en Escorpio, en la casa 8. Entonces, el planeta explorador es lo que está cerca de ese planeta. Ese planeta es como si estuviera a los lados, de un lado o del otro. Y es el que está explorando todas las posibilidades que se pueden dar. Eso, sí, eso ya es un recurso un poco más avanzado para ver la profesión. Uno cree que la profesión nada más es ver casa 10, casa 12. Hoy es muy complejo ver la profesión. No es tan sencillo. Pero sí es el planeta explorador y el planeta en elevación. Y además de otros otros planetas. Si hay un planeta muy fuertemente aspectado, perdón, también y elevado, nos habla también de esa facilidad para esa profesión, para esa actividad. Y el ascendente es determinante para la profesión. Porque, por ejemplo, si yo tengo un ascendente Aries, pues necesito un lugar donde pueda dirigir, donde pueda usar esa energía ariana. Entonces, si es un lugar donde se necesita energía de Tauro, de constancia, de resistencia, pues nada más no va a funcionar. ¿No? Por eso el ascendente también hay que considerar. Muchas gracias. Pues le damos la palabra a Luis Gámez y luego a Ana Silvia. Adelante, Luis Gámez. Ahí está ya. Es que no, le aplastaba el micrófono y no me daba. Bueno, pues estoy muy impresionado, ¿verdad? Con todos los sucesos que le han pasado, Cecilio. Me gustaría saber de dónde viene eso de que el ejemplo que puso casi al final, donde dijo que le dio la carta de su papá que ya había muerto o que estaba desaparecido. Pero ¿de dónde viene eso de que cuando está la carta se maneja esa sensibilidad, ¿no? De que si la persona está dispuesta, no está dispuesta. O sea, no había escuchado yo esos puntos que usted ha estado mencionando, ¿no? Entonces me gustaría saber a qué plano o es la psiquis, es la inconsciente o qué es lo que se maneja ahí, pues porque usted toca la carta. Y pues sí, cierto, en parte es razonable lo que dice, pero ¿de dónde viene eso? Pues porque como que en mi mente racional no lo alcanzo a captar, es una mente muy abstracta lo que está diciendo, entonces yo sé que la astrología es abstracta también, pero ¿de dónde sacó eso? Pues, o sea, me gustaría saber de dónde viene esa información de que no, de que detectó que esa persona como que no sentía, se había muerto y como que lo puso en una expectativa a la persona. Entonces, ¿cómo es que qué sintió usted en esa carta o de dónde viene eso? O sea, no lo alcanzo yo a percibir. Quiero intuirlo, pero no alcanzo todavía. ¿De dónde viene eso? Es como una persona que estudia música. Una persona que estudia música pues tiene que ver primero la técnica y después simplemente el sonido hace que se conecte en automático. Yo deduzco, porque yo también estoy impresionado por eso, porque yo deduzco, digo, pues, ¿por qué mi cuerpo sí lo sintió y racionalmente yo no sabía qué era? Pero mi cuerpo sí lo detectó, que me sentía mal, decían, me sentía mal, me sentía que esa persona me caía mal en ese momento, pero yo no sabía por qué, hasta después. O sea, el cuerpo sí lo captó. Entonces, con tantos planes en la casa 8 le da esa capacidad de intuición. La astrología en forma racional, con técnica, por eso uno tiene que estudiar, aprenderse de memoria todo lo que es la técnica astrológica, para después conectarse nada más. Yo, por ejemplo, me dicen, a ver, ve mi carta, pues yo la verdad, yo no me conecto, yo necesito estar solo en silencio y ver y conectarme con la carta, para ver qué me dice la carta, cómo me habla. Pero no, hay que dar ese paso más intuitivo, más de sentir. Yo no sabía que la persona ya estaba muerta, yo no sabía.
Yo intuía que estaba enfermo, estaba hospitalizada, y yo se lo dije. Pero la persona me dijo que no, que ya estaba muerta. Pero mi cuerpo sí lo captó, pero racionalmente yo no lo capté. Y yo no podría decir que puedo repetir esa experiencia con otra carta. Yo tuve una compañera en el trabajo que tenía una beca, estaba muy bueno, yo era joven también ahí en ese trabajo y ya me apasionaba la astrología. Entonces le hice su carta. La persona tuvo cáncer y se sometió a quimioterapia y todo. Y entonces ya salió, venció el cáncer y ya se puso en su cubículo, en su privado, con música muy fuerte. Yo seguí viendo la carta desde que le dio cáncer y todo su tratamiento, veía la carta a ver qué pasaba. Entonces yo también vi algo como que yo sentía que no estaba todavía recuperada al 100%. Digo, y le dije, deberías hacer otro chequeo. Dice, no, ya estoy bien. Digo, pues hazlo nada más como de rutina. Y dice, no, ya estoy bien. Muy alegre, muy contenta. Y sucede que en poco tiempo ya tenía el cáncer por todo el cuerpo. Y ella dijo, es que no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y yo no dije nada y murió en los brazos de una compañera de trabajo. Murió repentinamente por el cáncer. Ya estaba invadida de cáncer. Y fíjense, los médicos supuestamente ya la habían curado. Pero yo en la carta, yo por algo le dije que se revisara otra vez. Porque yo le daba seguimiento a la carta y esa sí, la carta sí la tengo. Pero yo no quiero mostrárselas porque es conectarse con muertos. Pero esa experiencia también la tuve, se llamaba Isabel Rafael. Y era Escorpio también, me caía muy bien, éramos muy amigos. Pero vean, o sea, cómo a veces uno capta otras cosas. Por eso hay que tener toda la técnica para después tener esa conexión en automático. Que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Es lo que te puedo decir, Luis. Muchas gracias, Cecilio. Muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Adelante, Ana Silva. Ana Silvia. Hola, profesor. Pues yo encantada, como siempre, desde que lo conocí, me fascina, conecté con usted, creo que a la primera, y ahora lo entiendo porque me puse a chismear su carta y veo su Quirón en casa 11. Me causa mucho, porque es la parte de Acuario, ¿no? La parte donde es Urano y para mí la astrología está en esa parte. Eso es como comentario, profe. Y la otra, pues que lo voy a amenazar, que voy a estar en sus clases ahora que va a iniciar este nuevo curso. Ya estoy, ahí me va a tener. Y la otra es, si me pudiera decir esta parte para la profesión, ¿cuál es el planeta de más elevación? Ahorita lo que comentó es el que está más acercado a lo que uno quiere ser. A la casa 10. A la casa 10. Sea que esté en la 9, sea que esté en la 11. Y si todos están abajo, si está en la 7, por ejemplo, o en la 12, es el planeta más, es el planeta más elevado, pero también puede ser el planeta, aunque no esté elevado, cualquier planeta, pero que tenga mucha expectación, muchos aspectos. Es que son varias cosas. No es tan sencillo. Hay que considerar más cosas, más aparte de la parte arábiga del trabajo. ¿Cuál es la parte arábiga? Esa la parte arábiga, no recuerdo ahorita cómo es, pero es ascendente más sol menos luna. O sea, siempre se manejan esos. O sea, la parte arábiga siempre está sol y la luna y el ascendente. Sí, porque hay algunos programas que sacan la carta profesional y prácticamente nos marca cuáles son nada más nos da las aspectaciones de algunos planetas, pero nunca la comprendí bien. Nunca, no es tan nunca, sencillo. nunca. Sí, no es sencillo. Hay que analizarlo. Yo veía, por ejemplo, en mí, yo tengo un planeta muy grande en el ascendente, digo, en el medio cielo, y muy pegado a la casa 10. Yo intuía que esa era parte de mi profesión hacia la vida, no hacia lo que tengo que ejercer en la sociedad, sino hacia la vida. Pero ahorita que usted está diciendo, pues creo que el planeta más fuerte que tengo es Saturno, que es el que más aspecta con toda mi carta. Okay. Hay que tomarle en consideración entonces Saturno para el tipo de profesión que va a ser. Ahí nos habla, por ejemplo, de una profesión de responsabilidad y de liderazgo y de, digamos, a lo mejor de
Ahí se cortó. Confiabilidad. Se cortó. Se cortó, profe, no le alcancé a Ok. percibir. ¿Me escuchan? Disciplina y orden. Disciplina, orden, pero también un trabajo de responsabilidad y de confiabilidad. De eso nos puede estar hablando Saturno. Ya necesitaría ver la carta para ver más cosas. Sí, claro. Sí, y me chequé con su desta porque, por ejemplo, yo tengo Acuario en el medio cielo y a Marte, ¿no? Entonces, siento que yo no creía en la astrología, jamás. Desde niña me llegaban y yo decía no, y hasta que chequé con una persona que precisamente era de la GFU y me dijo, tú sabes esto, y yo decía, ¿de qué me hablas? Y no creo. Entonces, creo que la magia existe. Creo que a veces las cartas natales no es que sean tan literal, sino se siente. Y yo siempre decía, ¿y qué con que me digas esto y esto? Como que a mí dame, ¿para qué me serviría? Dame lo práctico. ¿Qué me va a funcionar? ¿Qué me va a solucionar en mi vida? No en todo lo demás, sino en mi vida, ¿no? Y hasta que esta persona me dijo, es que tú quieres todo literal y que sea con bolitas y palitos. Y la magia sí existe. La magia existe. ¿Cómo? No lo sé. No hay palabras para explicar. Simplemente se siente y ahí queda. Y eso ya cuando nos ponemos a observar, por esto y por esto, pero eso ya es como que algo muy interno, ¿no? Entonces yo decía que la astrología para mí me apasiona, pero yo pensé que era porque tenía Acuario en casa, Acuario muy pegado en casa 10 y a Marte. Y como veo ahora su Quirón en casa 11 y que también tenía Acuario, yo dije, con razón a lo mejor, ¿no? Esa fue una idea mía. Sí, Quirón se refiere sí, Quirón se refiere a la sanación y a las heridas que traen, ¿no? La casa 10 Acuario nos indicaría un trabajo independiente y con Marte un trabajo exigente de competitividad o de retos, porque Marte es un indicador del trabajo también. Entonces ahí nos habla, y también de independencia, o sea, de independencia laboral. Ya de entrada ahí marcaría esa tendencia. Sí, pero bueno, entonces lo amenazo. Por ahí voy a estar en su curso. Profe. Sí, de acuerdo, bienvenida. Adelante. Gracias, gracias. Adelante, Oppo A16. Hola, buenos días, tardes más bien. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al maestro por compartir sus experiencias muy interesantes. Yo tengo una duda sobre lo que comentó. Bueno, está relacionado algo a la muerte. A mí, me gustaría saber si por medio de la carta, si por medio de la cosmobiología, yo me podría enterar, yo podría saber. A mí hace 10 años me mataron a un hijo de 22 años. Él estaba estudiando aquí Derecho y pues me pidió la oportunidad de querer estudiar gastronomía en Cancún, ¿sí? Y estuvo ahí 3 meses nada más. Sí agarraron a la persona que lo mató, pero siento que ahí hay un misterio. O sea, yo tengo maestría en investigación social, me puse a investigar y tengo mis hipótesis, ¿verdad? Pero no sé, o sea, mi hija mayor me dice, mamá, vamos a meternos otra vez, ahí hay algo muy, muy profundo adentro. ¿Qué pasó? ¿Por qué mataron a mi hermano? ¿Sí? Como que a esa persona le dijeron que lo matara, ¿sí? Así lo siento yo, bueno, no sé, lo percibo, no me consta nada. Yo fui donde mi hijo se quedaba, mi hijo no tenía dinero, o sea, él murió, o sea, como él es, ¿sí? No hubo un indicio que yo dijera, bueno, él tenía dinero, se metió a la droga o cosas así. No estaba ni siquiera drogado, no, ni tatuado, ni nada. Era un muchacho completamente sano, deportista, o sea,
Entonces yo tengo, como madre, tengo esa angustia porque realmente ese suceso marcó mi vida, porque al poco tiempo murió después mi esposo y pues mis hijas después decidieron irse al extranjero, entonces sí dio un cambio muy fuerte en mi vida, ¿sí? Y a mí me gustaría saber si por medio de esta ciencia yo podría enterarme, por decir, qué hay dentro de todo eso. O sea, ahí hay una persona muy poderosa, ¿sí? Que es muy larga la historia que contar y no la acabamos aquí, pero yo lo descubrí, ¿sí? Y mi hijo lo descubrió y pues me imagino que lo amenazó y lo mandó a matar. Esa fue la conclusión que yo llegué, ¿verdad? Porque para mí que ese muchacho, porque él decía, cuando se hizo la declaración, él decía, mi hijo se llamaba Edgar Gabriel, decía, es que Gabriel era muy buena persona. Yo realmente, porque él era el que lo mató, él cuidaba la cerrada. Y él decía, él era muy buena persona. O sea, con ese testimonio que él decía, yo me preguntaba, ¿por qué me lo apuñaló? ¿Por qué me lo mató por la espalda? ¿Por qué acabó con un muchacho joven, lleno de vida? O sea, ¿qué es eso? ¿Un karma que tengo que pagar? ¿Qué podría yo hacer por medio de la astrología? Con una narración así breve que acabo de comentar. Mire, el hecho ya no nos podemos meter a la carta de su hijo. Lo que sí podríamos meter en la carta de usted y ver qué es lo que tiene que trabajar usted. O sea, digamos, qué efecto o qué cambio o qué mensaje fue eso, que es un mensaje muy fuerte. Y pues desafortunadamente yo no hago cartas natales, pero yo la conectaría con un colega mío. Él se trabaja a No, yo nivel tengo mi carta profesional. natal. Sí, Yo tengo mi carta natal. pero para la respuesta que usted está buscando, pero sería para usted, Okay. para usted. Pero o sea, ¿qué tipo de carta sería? por eso le digo, ¿Natal? no, es que le digo, hay que ver su carta de usted, el día del evento. Ok. Y ahí se ve, Ok. o sea, no le puedo decir que con su carta, no es suficiente. Su carta es nada más su carta, hay que hacer las progresiones, hay que hacer el retorno y el arco solar y los tránsitos. Entonces, con eso, nunca una carta se interpreta a la natal nada más, porque eso es lo congelado, la configuración que había en el cielo cuando usted nació. Pero el trabajo es para usted, es como una terapia para usted, sería para usted. Ya porque no arreglaría nada de saber si sí o si no con su hijo, sino para usted, ¿de qué le serviría? Pero si quiere me Pues manda sí, un WhatsApp, mi WhatsApp personal, y yo le doy el teléfono a esa persona que se trabaja sí, profesionalmente. te agradezco, porque me daría mucha tranquilidad. Es algo que Claro. tengo yo muy dentro de mí, que no es que no me dé paz, claro que no. Es algo que, como quiera, lo tienes que aceptar y aprendes a vivir con el dolor. Pero traigo eso, el porqué de las cosas, por qué pasó eso. Si realmente esa persona fue la que intervino para Ok. hacer. Sí, yo le doy el teléfono, sí. Además, eso que digo de vivir con el dolor, no. Vivir a pesar de, no vivir con el dolor. De eso se trata, de que no viva con el dolor. Sino que viva a pesar de, porque eso implica un cambio para usted. Implica una nueva dirección en su vida. Entonces, los eventos no pasan de a gratis, pasa por alguna razón. Y en la carta de usted podemos ver cuál es el trabajo o el cambio que tiene que hacer. ¿Sí? Mándeme un WhatsApp y yo le conecto con esta persona, le doy su teléfono. ¿Quién me podría dar su correo?
Ahorita se lo dan. Yo se lo paso en un momentito. Muy amable. Adelante, Gracias. adelante, Angelina, tiene una pregunta por ahí en el chat. Ya se me olvidó, Yola. Es que estaba preguntando que por qué su patrón era cubeta si no tiene planeta en el ascendente, pero en ese caso el ascendente se cuenta ¿Como Marte? No, el ascendente, acuérdate que los patrones son son la figura que traza la carta. Entonces, en este caso, todos sus planetas están conectados con el ascendente y en ese caso se cuenta como un patrón cubeta. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, Yolita. Bienvenida. Gracias, profesor. Sí, ¿no? ¿De qué? Y Virginia tiene una pregunta también en el chat, que ella pregunta ¿cuál debe ser la preparación de un cosmobiólogo a nivel físico, mental y psíquico para hacer una interpretación? Pues primeramente la persona que haga disciplina personal, tenga una disciplina y un equilibrio. Es como cualquier cosa, o sea, nosotros afortunadamente en la institución tenemos el yoga, tenemos la relajación, tenemos la meditación, tenemos las escuelas preiniciáticas, iniciáticas, tenemos rituales como el amarre del sol, la concentración tibetana, todo eso nos lleva a un equilibrio. Nos lleva a un equilibrio para... La vida continuamente nos está empujando a desequilibrarnos. Entonces las disciplinas nos enderezan, nos marcan y que estemos bien centrados, bien conectados con la realidad. Entonces, pues es un trabajo muy personal interno. Miren, estudiar astrología da una paz y una tranquilidad de saber cuál es el trabajo que tienen que realizar, cuál es su proyecto de vida, qué es lo que tienen que solucionar, dónde están atorados. Para mí es el propósito fundamental de una carta, no de que tienes un Marte bien aspectado, que tienes un Quirón retrógrado, no, sino ver cuál es tu propósito de vida, por qué estás aquí, qué es lo que quedó pendiente y no pudiste solucionar. Ahorita es la oportunidad. Eso sería lo trascendente, entender su propia vida. Yo muchas veces tuve muchas preguntas, muchas dudas, cuando supe del maestro Estrada, de todo lo que le habían grabado, los libros que había, a mí me dio muchas respuestas. Y después la astrología me ha dado otras tantas respuestas de cuál es mi trabajo personal. Entonces, a mí ya me ha dado una tranquilidad de saber qué es lo que tengo que hacer. Algunas cosas ya he avanzado, otras no. Otras sigo atorado, pero voy poco a poco, pero por lo menos ya tengo el panorama de qué es lo que tengo que hacer. Adelante, Gracias, profesor. Adelante, Huawei. Sí, buenas tardes. Sí, Profesor, adelante. le quisiera preguntar si nos pudiera dar información de los cursos, de cómo inscribirnos, algún teléfono. Les mandamos el cartel del curso, pero ya es para que estén, ya hayan tenido curso básico. Vamos a ver signos interceptados, retorno solar y tránsitos, pero ya tienen que tener curso básico mínimo. Entonces, si quieren, les mandamos al chat de Escuela de Cosmobiología el curso que vamos a empezar. Y vamos a empezar un básico más adelante también, pero todavía no está el cartel. Todo lo anunciamos aquí por el chat, por el Escuela de Cosmobiología, porque son cursos en nombre de la institución, de la red cultural. En cuanto estén los carteles o los cursos listos, siempre se transmiten a la escuela los cursos. Pues no hay más preguntas en el chat, no hay nadie más levantando la mano. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Cecilio. Excelente presentación. Y le pediríamos a Zulay pues, que se sea a favor de cerrar. Gracias. Y nada más avisarles que la próxima semana va a estar con nosotros el profesor Miguel Antonio Aranda con sus experiencias, hallazgos y vivencias en astrología. Nuevamente, felicidades, Cecilio. Gracias por todo, como siempre.
Súper interesante, muchas gracias. Y les comento rapidito que el día de mañana a las 7 de la tarde el profesor Cecilio da una plática también en el ciclo Tips y Nociones de Astrología. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilio. Su experiencia enriquece nuestras vidas y realmente es un gran estudioso, un gran ejemplo a seguir. Los felicito, su charla ha sido muy buena y nos hace ver, nos hace entender que lo más importante es estudiarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para poder ayudar a otros, porque si nosotros no somos capaces con nosotros, ¿cómo podemos ayudar a otros? Muchísimas gracias, un gran abrazo y gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. un placer coincidir con ustedes. Un abrazo. Bueno, pues despedimos a la transmisión. Que tengan una buena tarde y buen provecho. Gracias.